Bueno, saludarles en esta mañana, ¿cierto? Ya nos habíamos saludado, pero este minuto, ¿cierto? Desde este lugar, eh, lugar que siempre para los que tenemos la responsabilidad, la honra, ¿cierto? Y la bendición de poder compartir la palabra de Dios, es un lugar que de por sí transmite temor, ¿ya? Que no es miedo, no es pánico, eh, no es, creo yo, ganas de salir arrancando, pero sí decir, Señor, háblanos en esta mañana, Señor, que todo lo que podamos conversar, que lo que podamos reflexionar, que lo que podamos compartir, verdaderamente bendiga nuestras vidas, porque partimos desde la premisa, ¿cierto?, de que lo que hemos de conversar, lo que hemos de escuchar, lo que hemos de atesorar en nuestros corazones, no es palabra humana, sino que es palabra que viene dictada desde Dios para su iglesia. En esta mañana, ¿cierto? Agradecer también a Dios, por supuesto, por esta oportunidad y por esta honra. Y esperamos estar a la altura, ¿cierto?, de cada uno de los mensajes, de cada una de las predicaciones, de cada uno de los temas que se han abordado domingo tras domingo y en cada oportunidad, ¿cierto?, por parte de nuestros hermanos predicadores, por parte de nuestro pastor, por parte de nuestro profesor, ¿cierto? Y que Dios, insisto, en esta mañana nos pueda hablar. No me cabe duda que el Señor nos quiere hablar. Ese es el punto, no es si el Señor nos quiere hablar o no, el punto es qué tan dispuestos estamos nosotros para escuchar y atender a la voz de Dios. Y, y a tanto es así que quise, ¿cierto?, siguiendo la usanza, que por lo demás me parece de mucha bendición, de poder dar un título a esta conversación, ¿cierto?, a esta reflexión, y que yo creo que ya de entrada nos muestra un poquito, nos da una pista de hacia dónde va o hacia qué pasaje, ¿cierto?, va a ir orientada la palabra de esta mañana. Y el título es una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es clave, es profunda, y es una pregunta que a veces toca un poco lo cotidiano, lo terrenal, lo habitual de nuestras vidas en el día a día, pero que también, por supuesto y por sobre todo, tiene un trasfondo espiritual. La pregunta es, ¿a quién iremos? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de la vida, en alguna circunstancia, ¿cierto? Enfrentados a alguna situación, enfrentados a alguna problemática, decimos, a ver, tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta realidad, estoy viviendo este proceso, este conflicto, sé que no lo voy a poder resolver por mí mismo, sé que solo no voy a poder resolver esta situación, necesito recurrir a alguien, necesito tocar alguna puerta, necesito que alguien me tienda una mano. Y desde ahí entonces viene la pregunta, ¿a quién? ¿A quién iremos? ¿Cierto? En algún programa, ¿cierto? Y no quiero trivializar esto más de lo necesario, pero había otra pregunta, ¿cierto? En otro contexto que decía, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cierto? ¿Quién podrá ayudarnos? Decían algunas personas esperando que viniera el socorro y se encontraban con que el socorro que aparecía, y usted sabe a qué me refiero, a qué personaje de televisión me refiero, ¿cierto? El Chapulín Colorado, y no era como el socorro que uno esperaba, ¿cierto? Yo me acuerdo haber visto esos capítulos alguna vez y que la persona que ya hacía esta convocatoria, digamos, ¿cierto? Veía al personaje y decía, pucha, ¿y esta es la ayuda? ¿Qué nos va a dejar igual o peor? Pero también sabemos que esta pregunta de hoy día, de a quién iremos, tiene otro trasfondo, ¿cierto? Y el personaje central al cual nos va a conducir esta conversación, sí nos va a poder ayudar y sí nos va a poder responder. ¿Amén? La cita o el texto principal está tomado, ¿cierto?, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versos 66 al 69. Estuvimos, ¿cierto?, ahí revisando otras traducciones, otras versiones, pero la verdad es que los matices son muy, muy sutiles. La diferencia no es tan sustancial y por eso me fui a esta versión tradicional, ¿cierto?, de la vieja usanza, en la Reina Valera 1960. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En torno a esto vamos a estar conversando algunos minutos, ¿cierto? Y dándonos cuenta en primer lugar, o recordando, que si bien es cierto, Jesús, y bien lo sabemos nosotros, tenía este círculo íntimo, este círculo más cercano, este círculo estrecho, que eran sus 12 discípulos, eh, eso no eran todos los discípulos que Jesús tenía. Jesús tenía muchos más discípulos. Y en muchos pasajes, ¿cierto? La Escritura nos relata que eran multitudes las que le seguían, ¿cierto? De un lugar a otro, de una aldea a otra, y que muchos de ellos se consideraban también sus discípulos. Nicodemo llegó a ser discípulo de Jesús, en cierto modo, y muchos otros cuyos nombres no aparecen registrados en ningún pasaje de la Escritura, pero que también fueron discípulos de Jesús. El punto es que muchos de estos discípulos fueron discípulos temporales, fueron discípulos provisorios. Podríamos decir, están los que llegaron a las plantas de Jesús, están aquellos que llegaron a las plantas del Maestro para quedarse, porque Jesús mismo los plantó, ¿cierto? Los afirmó, consolidó sus pasos, y aquellos otros que vivieron una suerte de pololeo espiritual. Escucharon, fueron bendecidos, fueron fortalecidos por la palabra, vieron los prodigios, vieron las señales, vieron los milagros, creyeron que aquel a quien tenían enfrente era el Mesías que tanto tiempo habían estado esperando, pero en algún momento, en algún punto de inflexión, tomaron una decisión. Y así como a veces se toma la buena decisión, ¿cierto? También muchas veces tomamos la mala decisión. Acá, ¿cuál sería la mala decisión? La decisión quizás espontánea, quizás visceral, quizás no muy reflexionada en ese minuto, de volverse atrás, de decir, no, hasta aquí llego yo. He escuchado a Jesús, he conocido a Jesús, sé de Jesús, lo he visto, lo he saludado, Él me ha abrazado, Él me ha dado la mano, me ha acariciado, y sin embargo, y pese a todo eso, hasta aquí llego yo. Triste escenario, triste pero real, ¿ya? Y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y sigue el flujo de la historia hasta nuestros días, esa realidad no ha cambiado mucho, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas, ¿cierto? Cercanas o no tan cercanas, que en algún momento decidieron consagrar su vida a Jesús, andar tras los pasos del Maestro, y en algún minuto, por alguna circunstancia, que no viene al caso ni justificar ni condenar, pero que es parte de una realidad, dijeron, hasta acá llego yo. Y empieza este a alejarse. Empiezo, en el caso de los que se congregan, empiezo a congregarme más a lo lejos, empiezo a leer la palabra más a lo lejos, empiezo a adorar más a lo lejos, empiezo a orar más a lo lejos, hasta que llega el día, ¿cierto? En que esa persona se examina a sí mismo y dice, ya no queda nada. Ya no queda nada de aquel que adoraba, ya no queda nada de aquel que cantaba, ya no queda nada de aquel que levantaba sus manos para glorificar a Dios, ya no queda nada de aquel que en algún minuto de su vida, ¿cierto?, ponía todos sus problemas, todas sus necesidades, todas sus aflicciones ante las plantas del Señor, creyendo que Él iba a responder. Y ahí hace sentido, ¿cierto?, cuando un pasaje también de la Escritura habla con mucha claridad, ¿cierto?, y nos recuerda a nosotros que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y que Dios permita en esta mañana que nosotros, ¿cierto?, nos podamos mantener dentro del grupo de los llamados, pero por sobre todo dentro del grupo de los escogidos. ¿Ya? No aquellos que en algún momento recibieron el llamado, recibieron esta convocatoria, se deleitaron en la presencia, en la palabra del Señor, y luego, por circunstancias de la vida, se quedaron tirados en el camino. Y uno alaba y bendice el nombre de Dios, creo, ¿cierto? Y probablemente estemos de acuerdo al poder decir que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las crisis, a pesar de cada una de las situaciones que a usted y a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, unas más complejas, otras menos complejas, han pasado los meses y los años, como decía una antigua alabanza, ¿cierto? Han pasado los meses, han pasado los años, nuestro cabello se ha ido encaneciendo, quizás ya no tenemos las mismas fuerzas físicas o el mismo vigor de antes, y sin embargo, aquí estamos todavía
alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Importante, importante, y toca de alguna manera quizás tangencial un aspecto que tiene que ver con el evangelismo, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo o qué hacer, qué hacer, qué diseñar, qué se puede poner en práctica para que aquellos que alguna vez estuvieron tras los pasos del Maestro y que todavía tienen ese recuerdo, todavía tienen eso guardado en su corazón y que están esperando el minuto, ¿cierto?, reciban nuevamente el llamado y vuelvan a estar entre los llamados y los escogidos. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús, frente a esta realidad, Jesús, al darse cuenta, ¿cierto?, de que muchos de estos discípulos comienzan a alejarse, comienzan a retirarse, llama a su círculo más íntimo, llama ahora a los 12 y no los reprende, no los reprende, no reprende incluso a los que se van. Podría haber dicho, miren cómo se están yendo, esto es que, claro, después que yo hice milagros, hice sanidades, después que yo hice esto y aquello, ahora se van. No dice eso Jesús. Tampoco les dice a los discípulos, por favor, quédense, no me dejen solos. Les hace una pregunta, los confronta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es una manera, a ver, en un lenguaje más coloquial, quizás en un lenguaje más actual, una forma que toma Jesús de decirles así como, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Y la puerta, se sabe, cuando la puerta está abierta en dos sentidos. Está abierta para aquel que quiere entrar, pero también está abierta para aquel que quiere salir. Y la mayor comprobación, la más clara, es la que estamos viendo ahí. Esta multitud, ¿cierto? O estos discípulos que simplemente se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Trato desde la imaginación, desde la fe, ubicarme en ese lugar, ubicarme en ese momento, ser parte quizás de esa conversación y tratar de entender no solo la pregunta que hace Simón Pedro, sino el tono de voz que debe haber usado Simón Pedro para hacer esta pregunta. Y yo creo que el tono tiene que haber sido un tono tembloroso, un tono conmovido, ¿cierto? Un tono quizás hasta de emoción, como diciendo, Señor, 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 ¿a quién iremos? ¿A quién más? ¿Dónde más podríamos ir? ¿Con quién más podríamos estar? ¿A dónde podríamos irnos si nos alejamos de ti? Y luego agrega Pedro, ¿cierto? Luego de hacer esta pregunta, ¿a quién iremos? También hay una afirmación implícita. Ahí Simón Pedro le está diciendo a Jesús, no tenemos dónde más ir. No hay dónde más. Y aunque se ofrezcan alternativas, y aunque se ofrezcan soluciones fáciles, y aunque se ofrezcan recetas, ¿cierto? Para tener como una opción, Pedro está reconociendo ahí, ¿dónde? ¿A quién más podríamos ir? ¿A quién más podríamos recurrir? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes algo para darnos, tú tienes algo para entregarnos que ya hemos recibido y que queremos seguir recibiendo y que llegado el momento queremos también traspasar a otros y que nadie más nos va a poder dar. Y yo no sé si usted está de acuerdo con que lo que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros, nadie más nos lo podría haber dado. Sea bendito el nombre de Dios. De repente en ciertos escenarios de la vida, ¿cierto? Y en esto tenemos que ser sumamente humildes, creo yo. Todos somos, y yo creo que usted lo ha escuchado, sobre todo en el trabajo, en el área laboral, todos somos reemplazables, nadie es imprescindible. ¿Lo ha escuchado? Y si no lo ha escuchado, lo sabe por sentido común. ¿Ya? Yo hago este trabajo, me desempeño en esta labor, trato de cumplir de la mejor forma, trato de rendir, trato de ser un buen trabajador, pero sé que si un día me enfermo, sé que si un día falto, sé que si un día me ausento, va a llegar otro. Va a llegar otro y lo va a hacer igual o mejor que yo. Y quizás el primer día me van a echar de menos, y al segundo día alguien me llamará, y al tercer día quizás solo sea un mensaje, y a la semana ya nadie se acordó. Estamos de paso, no somos imprescindibles, porque lo que nosotros tenemos para ofrecer, siempre hay alguien más que lo puede ofrecer con la misma calidad o incluso mejor. Pero con Jesús es distinto. Con Jesús es muy diferente. Lo que Jesús tiene para darle al hombre, lo que Jesús tiene para darle a la mujer, es algo que nadie más
puede dar. Y que se resume en la expresión de Pedro, ¿cierto? Tú tienes palabra de vida eterna. Bendito sea Dios. Palabras hay muchas. Palabras en general, hay muchas. Si alguien pudiera contabilizar, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto es lo que uno habla o escucha durante el día? Alguna vez leía un estudio por ahí a la pasada que decía, por ejemplo, en el caso de los que somos profesores, que cuando llega la tarde, cuando llega la noche, cuando termina la jornada y estamos incluso junto a nuestras familias, ya no hablamos mucho. Por la tarde, ya al terminar la jornada, no hablamos mucho. Y uno pudiera decir, pero ¿por qué llega a la casa y no conversa? ¿Por qué llega a la casa y no habla? ¿Por qué llega a la casa en silencio? Y muchas veces es porque ya hemos agotado la cantidad de palabras que podíamos decir durante el día. Dicho de otra manera, hemos hablado tanto durante el día, hemos hablado y hablado y hablado para hacer nuestras clases, o interactuando con los apoderados, interactuando con nuestros colegas, con los alumnos, que cuando llega la noche ya no queremos hablar. Ya no, ¿qué más podríamos decir? Y lo peor que podemos hacer es incluso contar cómo nos fue durante el día, porque implica repetir palabras que ya habíamos usado durante el día. No son palabras de vida eterna, son palabras, ¿cierto?, que se van, se desvanecen. Y yo le puedo contar a usted mi problema y usted me puede contar a mí su problema y nos podemos contar todos nuestros problemas y vamos a orar por nuestros problemas, vamos a orar por nuestras necesidades, pero seamos honestos. Al cabo de una semana, de 15 días, al cabo de un mes, seguramente vamos a decir, ¿cuál era el problema que tenía el hermano? Sé que tenía un problema, sé que algo estaba viviendo, pero no, ya no me acuerdo. Y no es falta de interés, yo diría que es todo lo contrario, es un exceso de información que nos bombardea día tras día, que nos vamos como actualizando, como reseteando, ¿ya? Y llega un momento en que nuestras palabras, las que decimos y las que oímos, van perdiendo sentido, van perdiendo peso, van perdiendo efectividad. Lo vemos en las publicaciones en las redes sociales, ¿cierto? Alguien publica algo en redes sociales, lo que sea, ¿cierto? Y a los 10, 20 minutos ya hay una avalancha de nuevas publicaciones y lo que usted había puesto, lo que yo había escrito, ya quedó sepultado en el olvido. Pasó, fue, casi intrascendente. Porque así funciona, ¿cierto?, la comunicación hoy en día. Pero con Jesús no, y Pedro lo está diciendo, tú tienes palabra de vida eterna. Son otras palabras. Y luego agrega y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una afirmación muy hermosa y muy potente. Porque ahí él está diciendo, lo que tú nos das, lo que tú nos ofreces, lo que tú nos puedes entregar, nadie más lo va a poder entregar. Algunos de nosotros hemos ido, y siempre lo digo con mucho respeto, algunos de nosotros hemos tenido que recurrir a algún tipo de ayuda emocional, hemos ido a algún psicólogo, no sé cuántos de los que estamos acá hemos ido al menos una vez a un psicólogo, y el psicólogo ha usado sus herramientas para darnos aliento, para reconstruir lo que quizás está roto, pero al menos en mi caso personal, cuando yo salgo de una entrevista, cuando salía de alguna terapia con algún psicólogo, yo me iba diciendo, sí, está bien lo que me dijo, recibo lo que me dijo, pero no es esto lo que necesito. Necesito algo más. Porque seguramente lo que me dijo a mí es lo que también le dijo al paciente anterior y al anterior y al que viene después. Y claro, es en base a lo que esa persona, ese profesional ha estudiado y se ha capacitado, y repito, con el mayor de los respetos. Pero cuando lo que recibimos, cuando lo que escuchamos, cuando lo que nos llega es la palabra de Jesús, nosotros también podemos decir como Pedro, ¿cierto? Estas palabras son distintas. Esto es diferente. Esto me resuena de otra manera. Esto de verdad me llena, esto de verdad me sana, esto de verdad me restaura, esto de verdad me alimenta, porque son palabras de vida eterna. Y nosotros, estos que nos quedamos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí una afirmación que yo hago esta afirmación, soy honesto, ¿ya? Esta es una afirmación mía, pero creo que todos podemos estar medianamente de acuerdo con esa primera afirmación. El mundo transita a la deriva. ¿Ya? Miramos el mundo, nos ponemos como en la vereda del frente, tratamos de salirnos del mundo por un momento, o de la sociedad, ¿cierto? Y al salirnos por un minuto, nos damos cuenta que lo que nos rodea no tiene ni patas ni cabeza. ¿Ya?
vamos hacia un despeñadero como sociedad, como nación, como mundo, donde nadie tiene claro nada, nadie tiene ninguna certeza, nadie tiene una dirección clara, y esa imagen que puse ahí traté de que representara justamente eso, una diversidad de caminos, muchos caminos, pero que tienen un común denominador, muchos caminos que no llegan a ninguna parte. Y que no solo eso, sino que además nos extravían, nos confunden, nos hacen dar la vuelta larga, nos pierden, nos desorientan, nos confunden cada día más, porque el mundo va a la deriva. Y esto tiene un fundamento, ¿cierto? Ya lo decía el apóstol Santiago, ¿hace cuánto tiempo? Hace harto rato ya. Él decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ya? Él estaba diciendo, si no nos ponemos, ¿cierto?, serios en esto, si no nos tomamos esto con la responsabilidad, con la madurez que amerita el servir a Dios, ¿cierto?, vamos a estar siempre fluctuando entre los días buenos, los días malos, entre estados de ánimo, que a veces pueden ser muy positivos, y estados de ánimo que son muy cambiantes. ¿Por qué este punto? Porque es lo que le pasó justamente a esa multitud que después de haber escuchado a Jesús, después de haber seguido a Jesús, decide dar la media vuelta y retirarse. Podríamos decir entonces, muchos de los que se retiraron, muchos de los que dieron vuelta, muchos de los que después ya no le seguían, eran seguramente personas de doble ánimo, o sea, inconstantes, que tenían una buena intención, tenían un buen propósito en su corazón, pero también hemos de reconocer que muchas veces no basta con la buena intención. ¿Cuánto dura una buena intención? Oh, yo voy a hacer esto y voy a estar hasta el fin. Y si lo digo desde la emoción, si lo digo desde el estado de ánimo, si lo digo desde el entusiasmo del momento, sé que al otro día eso se va a diluir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí es donde le pedimos al Señor, ¿cierto?, para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, que no nos permita ser de doble ánimo, que nos permita ser de un ánimo, constantes, perseverantes, y que cuesta, cuesta. Pero ahí es donde necesitamos el auxilio, ahí es donde necesitamos la ayuda, ahí es donde necesitamos la intervención de Jesús, y ahí es donde nuevamente surge la pregunta, Señor, si no es a ti, ¿a quién más iremos? ¿Qué otra puerta podríamos golpear? Por otro lado, y cuando lo vemos desde la perspectiva ahora de aquellos que se alejaron, de aquellos que se retiraron, de aquellos que tomaron distancia, tenemos que reconocer una cosa. Si bien es cierto, Jesús es amor, predica con amor, actúa con amor, se relaciona con nosotros con amor, con ternura, con misericordia. Pero no hay un pasaje de la Escritura, no hay un solo texto, ¿cierto?, ninguna cita de Jesús hablando, donde nosotros podamos llegar a la conclusión de que Jesús endulza o suaviza el mensaje. Jesús actúa con amor, actúa con misericordia, actúa con ternura, con compasión, con bondad, pero no suaviza el mensaje. De hecho, tenemos muchos puntos, ¿cierto?, muchas citas, muchos pasajes en donde cuando Jesús tenía que golpear la mesa, golpeaba la mesa. Creo que el ejemplo más claro, el que siempre resuena en nuestra memoria, es cuando Jesús se enfrenta, ¿cierto?, ahí con los mercaderes, ¿cierto?, con los que hacían comercio en el templo. ¿Ya? Y ahí vemos a un Jesús que en una faceta que para muchos puede parecer extraña, para muchos puede parecer atípica, pero que es coherente con lo que Jesús estaba enseñando. No hay una pérdida de coherencia, no hay un cambio temperamental, no. Lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicaba, lo que Jesús mostraba, siempre mantenía una línea de coherencia. Tanto es así que cuando Jesús hablaba con dureza, porque a veces hablaba con firmeza y hablaba con dureza, había algunos que se sentían incómodos. Había algunos que se sentían quizás confrontados. Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido confrontados por la palabra, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos sentido con una sensación así como, ¿seré yo? ¿Me estará diciendo a mí? Cuando en realidad muchas veces Jesús, sí, nos habla a nosotros de manera directa, de manera personal, pero por sobre todo le está hablando a todo su pueblo y a toda la iglesia. ¿Ya? Y ahí cada uno examina su corazón y dice, sí, esto de verdad me confronta y esta es un área que tengo que trabajar. Pero así como hay algunos que se disponen para trabajar esas áreas, para cambiar esas áreas, también hay otros que
Se enojan. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, llega un punto en donde esta misma multitud que le seguía dice, no, se está yendo, se está pasando de la raya, ya está haciendo, nos está apaleando demasiado, esto ya nos está incomodando, esto ya nos está confrontando demasiado. Y ahí es cuando a veces el hombre, la mujer, ¿cierto? Dice, no, que me estén confrontando, que me estén diciendo estas cosas con tanta claridad, yo prefiero, de verdad, irme a mi casa y no escuchar nada y no saber de nada. Y es lo que hizo esta multitud que se alejó. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, mire la pregunta que les hace Jesús, ¿esto los ofende? Esta verdad que Jesús está diciendo, este mensaje que Jesús está entregando, ¿de verdad les incomoda o nos incomoda? Y sí, yo creo que a todos nos ha pasado que hay algún punto, ¿cierto? Algún aspecto de la palabra del Señor que nos incomoda, que nos confronta, que nos redarguye, ¿cierto? Y ahí es donde, repito lo que conversábamos hace un momento atrás, ahí es donde viene la necesidad de tomar una decisión. Tenemos que, frente a ese escenario, tomar una decisión. A ver, si esto me incomoda, ¿me alejo de esto que me incomoda, de esto que me ofende, aún sabiendo que es palabra de Jesús, o lo acepto? Lo acepto con humildad, lo acepto, ¿cierto?, con mansedumbre, lo acepto con nobleza y digo, ya Señor, con tu ayuda voy a trabajar esta área, voy a mejorar este aspecto. Soy mal genio, tengo mal carácter, pero no quiero ir por la vida montado en el macho, sino que por el contrario, ya Señor, hazme más dócil, hazme más manso, ayúdame. Hay un capítulo, ahí yo puse la cita completa, pero no la vamos a leer ni nos vamos a detener quizás mucho. La quise agregar acá porque es un ejemplo, es solamente un ejemplo dentro de muchos, en donde vemos que Jesús en su soberanía, ¿cierto?, no retiene a la fuerza a aquellos a los cuales podría retener. A esa multitud quizás Jesús les podría haber dicho, ustedes de acá no se mueven, ¿ya? No tienen permiso para irse. ¿Ya? Ustedes ya llegaron acá, ya están aquí conmigo y de aquí no se mueve nadie. De aquí no sale nadie. Ustedes son de acá. Jesús, por el contrario, en su soberanía, esto no escapa del control de Jesús. Esto no es que Jesús se encontró con la sorpresa y que Jesús tuvo que improvisar. Jesús, aún en su soberanía, nos da la posibilidad, y aquí viene una responsabilidad tremenda para nosotros, tremenda, porque Jesús nos da la posibilidad de apartarnos de Él. Puede parecer ilógico, puede parecer un contrasentido, pero es lo que vimos en el pasaje anterior. ¿Se quieren ustedes ir? ¿Alguien se quiere ir? ¿Alguien no se está sintiendo cómodo? ¿Alguien no se está sintiendo bendecido por lo que yo estoy enseñando? A la fuerza no los voy a retener. Y por eso el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? El padre que podría desde su autoridad como padre, ¿cierto?, y ejerciendo su derecho como padre, haberle dicho al hijo, no, usted de acá no se mueve. Usted quiere la herencia, usted quiere irse a disfrutar los placeres del mundo, pero yo le digo que no, y es no. Y usted de acá no se mueve. Pero vemos, que si bien es cierto es una parábola, nos está mostrando esa responsabilidad que el Señor también nos entrega a nosotros, de decirnos, bueno, quiere experimentar, quiere conocer esas cosas que el mundo le ofrece, quiere alejarse, quiere irse y ver con ojos propios y experimentar en carne propia lo que hasta el momento no ha conocido, vaya, vaya. Dice, ¿cierto?, esta parábola, este pasaje que el padre le entregó su parte de los bienes, que el hijo se fue, disfrutó durante un tiempo de los placeres del mundo, ¿cierto? Lo dejó, lo dejó. Esta escena, esta imagen, ¿cierto?, que podría haber tomado cualquier otra imagen para graficar la escena. Mire, no sé si se ve bien, pero aquí yo lo que veo es al hijo que va en su caballito con su dinero y yo me imagino que va, o sea, y lo veo de hecho así como contento, como sonriendo, así, ahora me doy la gran vida. Aquí el que está triste es el padre. Es el padre el que está triste, es el padre el que está afligido, es el padre que mira con dolor, con tristeza, porque en el fondo el padre sabe lo que el hijo va a tener que vivir. Y también sabe que es necesario que el hijo viva eso. Como a veces nosotros también hemos tenido que vivir situaciones fuertes, experiencias traumáticas, ¿por qué no decirlo quizás por nuestra propia porfía?
No, esto yo lo hago porque se me ocurrió que es así, y así yo lo hago, y de aquí no me saca nadie, y voy y lo hago nomás. Y el padre escucha, y el padre sabe, y el padre dice, hágalo, hágalo, si quiere hacerlo, hágalo. Pero hijo, cuando tengas que volver, aquí te voy a estar esperando. Es un hijo que en algún momento también recapacita y dice, en realidad nunca debería haber salido del lado de mi padre. En realidad siempre debía haberme quedado ahí. Ya conocí lo otro. Y ahora el hijo también se pregunta, aunque no lo dice textualmente, pero también en su cerebro, también en su corazón, él debe haber dicho, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Vuelvo a casa, vuelvo con el Padre. Está bendito el nombre de Dios. Y es solo un ejemplo, es solo un ejemplo de las muchas situaciones, ¿cierto?, en donde Jesús le da al hombre, le da a la mujer esa autoridad, le da esa autoridad mezclada con responsabilidad de tomar decisiones que no siempre son las mejores. ¿Ha tomado usted alguna mala decisión en la vida? ¿Hemos tomado malas decisiones? Hacemos el recuento, ¿cierto? Y son cosas que guardamos en el corazón. Nunca a lo mejor vamos a usar este lugar, por ejemplo, para decir, no, yo esto es con ejemplos concretos. Se guarda en el corazón. Pero uno tiene un registro mental, un registro emocional de todas las malas decisiones, ¿cierto? Y en donde el Señor ha tenido que darnos la libertad, ha tenido que darnos la chance de ir y recorrer y conocer, ¿cierto? Y experimentar esas situaciones para que al final del proceso digamos, papá tenía razón, mi papá me lo dijo y yo no hice caso. Lo digo por estos que se fueron, pero principalmente por aquellos que se quedaron. Permita al Señor que usted y yo seamos de los que se quedan. Amén. Nuevamente la pregunta, ¿a quién iremos? Pedro hace la pregunta, que no es una pregunta retórica. Tiene algo de retórica, pero en realidad, ¿cierto? Es más bien una pregunta desde la honestidad de su corazón. Si Pedro tenía una característica, ¿cierto? Es que dentro de sus formas, muchas veces toscas, muchas veces no académicas, no catedráticas, ¿cierto? Pero una cosa tenemos que reconocerla, pero era honesto Pedro. Era tan honesto que llegaba a ser visceral, llegaba a ser confrontacional, a veces, ¿cierto? Montado, repito, y disculpe la expresión, pero se montaba en el macho, algo no le gustaba y él lo decía, ¿cierto? No se andaba por las ramas, él iba de frente, ¿cierto? Y así como a veces se iba de frente con violencia, como cuando le corta la oreja, ¿cierto?, al soldado romano, están esas otras veces en que también desde esa sinceridad le pregunta al maestro y le pregunta desde su experiencia personal. No me ha tocado leer y no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer en profundidad una biografía, sí, pero profunda, profunda de Pedro. La niñez de Pedro, la adolescencia de Pedro, cómo llega a ser pescador, aunque sabemos que era un tema familiar, ¿cierto? Pero ¿cuántas cosas habrá pasado Pedro? ¿Cuántas cosas habrá vivido Pedro? ¿Cuántas cosas ha vivido usted? ¿Cuántas cosas hemos vivido cada uno de nosotros? ¿Cierto? Y desde esa experiencia, que seguramente tiene que ver con más de alguna decepción, más de algún desengaño, más de alguna frustración, más de alguna puerta que a Pedro se le cerró, y ahora, además, como parte de esta congregación o de este grupo selecto que está acompañando a Pedro, a Jesús, perdón, él ya puede hacer la comparación. Pedro puede decir, a ver, yo estuve en el mundo, yo vivía a mi manera y conocí esto, esto y aquello, ahora estoy con Jesús y he conocido la otra mirada, ahora he entrado en otra dimensión, que es una dimensión espiritual, y desde esa autoridad, desde esa experiencia es que Pedro puede decir, ¿a quién iremos si no hay nadie más? Y en esto yo creo que podemos ser categóricos, no hay nadie más, no hay nadie más. Y fuera de Jesús no hay nadie más. Y fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay nadie más. Y cuando logramos entenderlo y hacerlo carne, tenemos también la herramienta para poder transmitírselo a otra persona. Y aquí entramos un poco, aunque sea, insisto, tangencialmente, en un tópico que tiene que ver o que se aproxima al evangelismo. Cuando logramos transmitirle a esa persona con convicción, con certeza, no como un por si acaso, sino que con todo el corazón, ¿cierto? Y con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, vecino, amigo, compañero de trabajo, créame, por favor, créame, no hay nadie más. Tendremos compañeros de ruta ocasionales, tendremos la familia que en algún tramo nos va a acompañar, tendremos amigos que también nos van a acompañar en algún tramo del camino, pero son tramos cortos. Yo pensaba hasta hace unos años atrás,
y perdón que comparta esto tan personal, pero yo tuve un compañero de ruta que fue mi padre. Y yo hacía memoria y decía, ¿cuántas cosas nos ha tocado vivir con mi padre? En la relación padre-hijo, en la relación a veces más cercana, casi de amigos, eh, pero llegó un momento en que mi padre ya no estaba. Y ahí tuve que reconocer y aceptar, fue mi compañero de ruta, pero con un punto de inicio y un punto de término. Y hoy día mi compañero de ruta, así en lo terrenal, así en lo cotidiano, es mi hijo. Pero también sé que eso en algún punto se va a tener que cortar porque él tiene que emprender su propio camino. Y bien que así sea. Entonces ahí es cuando yo en mi mente y en mi corazón digo, pero tiene que haber alguien, tiene que haber alguien. ¿Cómo no va a haber alguien que me pueda acompañar en todo el trayecto, desde el principio hasta el final? Y hay alguien, y ese alguien es Cristo el Señor. Todas las puertas que Pedro debe haber golpeado, todas las puertas y lo llevamos al ámbito nuestro, al ámbito de hoy en día. ¿Cuántas veces habremos pedido ayuda en un banco? ¿Cuántas veces habremos tenido que hacer o pedir un diagnóstico médico tras otro, buscando un pronóstico más favorable o un examen que nos saliera un poquito más barato y golpeando puertas? Algunas se han abierto y nos han dado un respiro momentáneo, nos han dado una tregua en medio de todas las batallas que tenemos a diario. Pero repito, el único que nos puede dar eso otro. No el parche curita, no la solución momentánea, no el respiro del minuto, sino que una palabra que se prolonga en el tiempo, una palabra que nos acompaña incluso más allá de la muerte, ¿cierto? Es la palabra que viene de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba, y esta es otra cita que está en Mateo 7:29, Él les enseñaba no no como lo que no era, Él nos enseñaba, ¿cierto? Como un catedrático que tomaba una postura académica, ¿cierto? Para decir esto es bueno y esto es malo, esto sí, esto no. Muchas veces sin autoridad. Una de las cosas que se le reprochaba a los escribas en los tiempos de Jesús es que les faltaba la autoridad. Tenían el conocimiento, tenían la literatura, tenían, ¿cierto?, el bagaje intelectual, pero les faltaba algo que era fundamental, que era la autoridad. Dios a nosotros nos dé autoridad, ¿cierto? Para poder predicar la palabra, para poder compartir, para poder enseñar, para poder exhortar a otros, ¿cierto? Pero con autoridad. Que el que escuche diga, algo hay en estas palabras, algo hay en este mensaje, algo hay en esta forma en que me están comunicando este mensaje que me hace sentir que este mensaje es verdadero. Palabras de vida eterna, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si hasta los propios soldados romanos, ¿cierto? Hasta la propia gente, el vulgo, el pueblo escuchaba y decía, no, nunca hemos escuchado a nadie hablar de esta manera. Así como esto que estoy escuchando, yo no se lo había escuchado a nadie. Con esa autoridad, con esa potencia, ¿cierto? Con esa convicción, esto es distinto. Esto es distinto. Esto es lo que necesito. Esto es lo que me hace bien. Hija. Hay algo que me llamaba la atención, ya para ir terminando, creo, y que tiene que ver con la forma en que Pedro expresa después de la pregunta, ¿a quién iremos? ¿Cierto? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo. Ahí está la traducción en 4 versiones. Reina Valera 1960, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Y si vemos, ¿cierto?, el matiz, o sea, la diferencia es muy sutil en la forma en que está traducido. Y en cada una de las traducciones yo quise subrayar 2 términos que me parecen fundamentales y que de alguna manera dan el título a la diapositiva, fe y testimonio. ¿Por qué? Porque Pedro primero dice, hemos creído. Hemos creído. El creer tiene que ver con la fe. Estamos conociendo a Jesús y yo desde la fe, desde el corazón, ¿cierto? Creo, quiero creer, necesito creer y estoy creyendo cada día más que Jesús es quien dice ser. Es el Hijo del Dios viviente. Pero luego agrega otro término y es conocemos. O sea, ahí se conjugan en un solo versículo, se conjugan 2 aspectos que son fundamentales, que son la fe, que tiene que ver con el creer,
y el testimonio, que tienen que ver con que ya no solo es lo que creo, sino que también es lo que he visto, es lo que he experimentado, lo que mis ojos han visto, lo que yo he palpado. En la segunda traducción dice, confiamos en ti, creemos en ti, pero además sabemos, tenemos la certeza, tenemos la garantía de que tú eres el Santo de Dios. En la tercera traducción dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fe y experiencia o testimonio. Y en la última traducción dice, nosotros creemos y sabemos. Porque una cosa es creer, otra cosa es saber, y qué lindo es cuando el creer y el saber se conjugan, van de la mano. He creído, tengo la fe, confío, pero además mis ojos han visto, mis oídos han escuchado. Yo he sido testigo, he estado ahí, he sido testigo presencial de las cosas que Jesús ha hecho y que seguirá haciendo en favor de su iglesia. Dice, respecto de la fe, bien lo sabemos nosotros, la fe viene como resultado del oír el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la palabra de Cristo. Ahí, si lo retomamos, ¿cierto? O volvemos a la expresión de Pedro, ¿cierto? Podríamos decir, claro, en Pedro y en los discípulos hay una fe activa, hay una fe real, hay una fe práctica y que tiene que ver con que han escuchado el mensaje y ese mensaje no es cualquier mensaje, sino que es la palabra de Cristo y hablada, ¿cierto? Y expresada, verbalizada por Cristo mismo, en primera persona. Hay testigos de primera línea, ¿cierto?, de lo que Jesús estaba enseñando. Eso está en Romanos 10:17. Y esta palabra se fundamenta en la convicción y en la promesa de una vida eterna. Que nunca se nos olvide, ¿cierto?, que más allá de las bendiciones, de las añadiduras del tiempo presente, de lo que hoy día podemos experimentar en Cristo, la gran promesa, la promesa fundamental que el Señor nos ha entregado es la promesa de la salvación y la de la vida eterna. Del testimonio, de la fe que va de la mano con el testimonio, podemos pasar al testimonio y al evangelismo. Nosotros no hablamos, nosotros no predicamos, nosotros no enseñamos, nosotros no conversamos de lo que vi en una película o de lo que alguien alguna vez me contó, que parece, que puede ser, que a lo mejor. Mire cómo lo expresan los discípulos, mire cómo lo expresa Juan. Dice, lo que hemos visto y oído. Eso no, eso anunciamos. Y yo creo que eso no ha perdido vigencia. Claro, los discípulos tuvieron una bendición, ¿cierto? Increíble, fantástica, que nosotros a lo mejor no la hemos experimentado, la de estar con Jesús así cara a cara, ¿ya? Ahí en la cercanía física con el Maestro. Pero creo que podemos decir que nosotros también hemos visto. Nosotros también hemos visto. Y también hemos oído. Y eso que hemos visto y oído, eso anunciamos. Para que también otros tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La importancia de la fe, que va de la mano con el testimonio, y que juntas nos pueden llevar a un camino provechoso, ¿cierto? Un camino efectivo, un camino de bendición en lo que se refiere al evangelismo. Tarea hay, tarea hay. Y para cerrar, hemos hablado de Pedro, de cómo Pedro se siente confrontado de alguna manera por Jesús, cómo Pedro es el que saca la voz en medio de ese remanente, en medio de ese grupo de hombres sencillos, de ese grupo de hombres modestos que se quedaron con el Maestro. Mire, y si bien es cierto, la palabra nos relata que llegado el punto en que Jesús estaba a punto de ser crucificado, al final los discípulos igual se fueron, igual arrancaron, pero volvieron. Cada uno luego tuvo una labor que desarrollar, tuvo un ministerio que cumplir, muchos de ellos fueron martirizados, ¿cierto? Sufrieron muertes atroces, y no por delitos, no por crímenes que hayan cometido, sino que por predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entendieron que aunque en el momento sintieron pánico, sintieron miedo, quisieron preservar sus vidas, yo creo que hasta eso fue permitido por Dios, hasta eso fue permitido por el Señor,
que pudieran huir, para que preservaran su vida y luego, ¿cierto?, pudieran retornar y llevar el mensaje. Yo me imagino, y si los hubieran tomado presos a todos en ese momento, y los martirizan y los condenan y los matan a todos en ese momento, ¿no se habría visto la tarea de la predicación y del evangelismo un poco mutilada? Por cuanto esos testigos de primera fe hubieran muerto ahí, era necesario que escaparan por el momento y que el mensaje, la semilla, fuera preservada. Pero ese es otro tema. En nuestras pruebas y en nuestras luchas, en lo que usted hoy día pueda estar viviendo, en lo que yo pueda estar viviendo, en lo que cada uno de nosotros, nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, puedan estar viviendo, nos hacemos la pregunta. Lo bueno de esta pregunta es que ya tenemos la respuesta. Lo bueno de esta pregunta es que ya sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta. El mundo te pregunta y no sabe. Los que están afuera se preguntan y no tienen idea por dónde resolver, por dónde encaminar sus pasos. Nosotros, como Pedro, en esta mañana podemos decir, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si tú, solo tú, tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes lo que necesitamos para mantenernos en pie, para mantenernos en la gracia, para mantenernos en la fe, para mantenernos en la convicción de que sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos confiado, sabemos que si caemos, Él nos va a levantar, sabemos que si estamos por el suelo, Él nos va a restaurar, sabemos, ¿cierto?, que Él va a salir a nuestro auxilio, que Él tiene palabra de vida eterna y que en Él hemos creído y en Él hemos confiado. Y que para Él, para Cristo el Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Invito a que nos pongamos de pie para que podamos orar al Señor. Señor, en esta mañana, delante de su presencia estamos, dándole gracias, Rey, por este tiempo que usted nos ha permitido, a la luz de su palabra, examinar nuestros corazones, examinar nuestra mente, examinar nuestra vida, Señor, y poder reconocer que en medio, Señor, de todos los procesos y en medio de todas las situaciones que cada uno de nosotros ya ha tenido que vivir, que estamos viviendo y que tendremos que vivir, el único al cual podemos acudir, la única puerta que podemos y debemos golpear, es la puerta que usted nos abre, Señor. No podemos ir a nadie más, no debemos ir a nadie más, no debiéramos ir a nadie más. Sabemos que usted es la respuesta, Señor. Sabemos que usted es el camino, usted es la verdad, usted es la vida. Sabemos, Señor, que en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras derrotas, de nuestras enfermedades, de nuestra escasez, de nuestra pobreza, Señor, en medio de nuestras amarguras muchas veces, ahí está usted. Que a usted podemos recurrir, Señor. Y que tenemos clara la convicción y tenemos clara la respuesta de que a usted debemos dirigirnos, a usted debemos buscarle, es su presencia, es su gracia, Señor, es su gloria la que nos sostiene, la que nos mantiene, la que nos da aliento, la que nos permite respirar y comenzar cada día una nueva jornada. Quizás con cargas, con problemas, con dificultades, pero sabiendo que al término del día, al término de la jornada, el que nos da palabra de vida eterna, el que nos sostiene, el que nos alienta, el que afirma nuestros pasos, es usted, Cristo, Señor. Le damos gracias por todo esto, le damos gracias por lo que está haciendo por su iglesia, le damos gracias, Señor, por lo que seguirá haciendo por su iglesia, le damos gracias desde ya por los que han de ser añadidos, Señor, por los que también han de sumarse a este llamado y que también entenderán en algún momento, Señor, conforme a sus misericordias, que a usted y solamente a usted es a quien debemos buscar. Le damos gracias, Señor, por lo que en esta mañana usted nos entrega, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le damos un aplauso al Señor.